Qué gusto, hermanos, verlos nuevamente. Gracias a Dios que están aquí. Dios les bendiga. Pues vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo. Pero antes de seguir con lo que ya vimos el domingo pasado, quiero mencionar dos cosas que son importantes. La primera, siempre que se habla de profecía o que se enseña del tema, siempre se presta para diferentes opiniones, para muchas personas de hecho lo utilizan para confrontar o para poner en entredicho las verdades que se plantean aquí, y siempre, hermanos, genera un sinfín de situaciones que para muchos les pudiera generar pues hasta empacho, ¿verdad? Si me lo pueden entender de esa manera. Hay algunos que no les gusta recibir ese tipo de enseñanzas porque su inmadurez espiritual no les permite discernir esas cosas y terminan por no aceptarlo o por no venir o por no hacerlo porque no están lo suficientemente maduros para aceptar tales verdades. Pero pues estamos hablando de la Biblia, hermanos, y la Biblia es la palabra de Dios y es la palabra de verdad. Y hay evidencias, y las evidencias las hemos estado viendo. Y yo quiero decirles, hermanos, que yo no soy dueño de la verdad. Siempre estos temas, siempre estas enseñanzas generan muchas controversias y diferentes opiniones, pero la Biblia es la verdad y esto el Señor nos ha mandado a enseñar y mostrarles que estemos preparados, porque precisamente como los discípulos le preguntaron a Jesús qué señales habrá del fin del tiempo, del fin de la época, del fin de la era, del fin del mundo. Y pues el Señor da respuestas y les muestra las señales, ¿verdad? Y hemos estado viendo, hermanos, desde el domingo pasado, que las señales pues efectivamente están cumplidas, no están por cumplirse, están cumplidas. Y eso, hermanos, pues nos muestra que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo pues es inminente, ¿verdad? Es en cualquier momento. Yo no les puedo dar una fecha porque ni el mismo Señor Jesús sabía, así que pues pongamos atención a las señales. Eso sí, lo que sí nos dejó el Señor visto. Lo segundo es que quiero que entiendan, hermanos, que el Evangelio de Mateo es un evangelio con un contexto judío, y todo lo que está escrito se debe de entender que fue expuesto en el contexto del reino, presentando a Jesús como el rey. Y eso lo vemos desde el capítulo 2, cuando estos famosos magos, que ni eran reyes ni eran magos, sino astrónomos, estaban buscando a Jesús, y cuando lo encontraron en aquella casa en Belén, preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? Desde aquí entendemos, hermanos, que el Evangelio de Mateo está en un contexto judío y se debe de entender y estudiar como tal, para judíos. Y Mateo 24, hermanos, no es la excepción. Es exactamente el mismo contexto. Este pasaje, este capítulo, perdón, que está bastante larguito, vienen varias partes de las señales de los últimos tiempos. Nos habla de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Nos habla de las señales que precederán a la segunda venida y el establecimiento del reino en la tierra. Todo eso, hermanos, está en este capítulo 24. Y nosotros, hermanos, apenas estamos en los primeros capítulos, en los primeros versículos, y ya hemos estado viendo que se está cumpliendo lo dicho por el Señor Jesús. Amén. Y esto, ¿por qué se los digo? Porque es importante cuando vayamos al estudio que no se puede tomar la lectura de una manera literal, pero y de esa misma manera aplicarla a nuestra vida. Y hay aquí el peligro, hermanos, de que siempre se ha tergiversado, o en muchas iglesias se tergiversa la frase de que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque ahí, hermano, no está hablando de la salvación, no está hablando de perder la salvación como en muchos lugares se enseña. Aquí el contexto está hablando, hermanos, enteramente dentro de la gran tribulación. Ahí ya es cuando se refiere y entra aplicable este pasaje. Porque todo lo demás, hermanos, es antes de la gran tribulación. Y también, hermanos, vemos que antes de la gran tribulación pues también se presta a muchas teorías, como por ahí se menciona, de los que creen que el rapto va a ser
antes de la iglesia, antes de la tribulación, perdón, o que va a ser en medio de la tribulación, o que va a ser hasta después de la gran tribulación. Aquí, hermanos, se presenta todo esto, pero para no entrar en esos detalles y confundirlos, quiero mostrarles, hermanos, que pues es necesario que nosotros tengamos en cuenta lo que el Señor Jesús nos está diciendo en cuanto a los tiempos y las señales. Quiero que pongas mucha atención, hermanos, porque como dije el domingo pasado, nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos, o los tiempos finales, pues estamos a veces temerosos, ¿verdad?, de ver estas últimas señales y ver qué tan ciertas son, si empatan con las cosas que vienen escritas en Mateo, en las cartas de Pablo, lo que escribió Daniel en Daniel 12, mostrando los últimos tiempos, si empatan con las profecías de Apocalipsis, etcétera, etcétera. Y pues, hermanos, pues quiero que entendamos que pues esto precisamente se está cumpliendo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué estamos tan seguros? Miren, hermanos, la Biblia nos enseña y nos muestra desde Génesis 1 que la tierra, o decir la humanidad, fue diseñada para durar 7,000 años. Y nosotros, hermanos, estamos por terminar o por concluir 6,000 años. Porque el periodo de 1,000 años que falta es un periodo que viene después del establecimiento del reino de Jesús en la tierra, que se le conoce como el reino milenial. Y válgame la redundancia, pues dura 1,000 años, ¿verdad? Así que, pues, tenemos que entender, hermanos, que nosotros estamos a punto de. Ahora, ¿cómo sabemos que las señales son verdaderas, que son fieles a la palabra de Dios? Bueno, hermanos, Jesús nos dice que mirad que nadie nos engañe, ¿verdad? Y Él nos dice porque vendrán muchos en mi nombre, y creo que eso el domingo pasado ya lo vimos, y no veo aquí las imágenes que tenían que estar puestas del otro domingo, así que les voy a pedir que me las pongan por ahí, por favor, porque necesito seguir pasando las diapositivas. Vamos a poner nuestra vista en la Biblia, hermanos, en Mateo 24, y nos quedamos, hermanos, prácticamente a la mitad. Vemos aquí que nos dice en el versículo 8, después de que el Señor narra de los falsos cristos, de las guerras y rumores de guerras, de las guerras de nación contra nación, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y en el versículo 8, hermanos, dice: todo esto es el final. Dice, es principio de dolores. Aún no llegamos al final, pero todo esto, hermanos, ya ha estado pasando. Y vimos, hermanos, desde el domingo pasado, muchas gracias, de todo esto que estuvimos viendo: terremotos, pestes, hambres, todo donde nos quedamos, hermanos, las hambres en diferentes lugares, las pandemias que estamos viviendo, el terrible virus que ya todos conocemos hoy, cómo vive la sociedad, persecución y odio contra los cristianos. Vean las terribles imágenes, hermanos en todo el mundo, Irak, Pakistán, Corea del Norte, la India. La apostasía, hermanos, es una de las señales inequívocas de que estamos al final de los tiempos. Recuerden que Timoteo, en Tesalonicenses, nos dice que no vendrá esto sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía, hermanos, pues es la negación o abandono de la fe cristiana. Y eso, hermanos, pues se ve en muchos lugares, en muchos cristianos. Vemos estas ridiculeces en las iglesias cristianas, donde por darle gusto al vientre de las personas, pues introducen herejías destructoras y lo quieren hacer como algo santo, como que no tiene nada de malo. Pero dice Isaías: ay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Porque muchos de ustedes dirán: ¿qué tiene de malo eso? Pues que es una herejía y es algo que ofende a Dios. Amén. Para los que se están durmiendo, hermanos, pues bueno, aquí vemos también son más herejías. La apostasía, están tirando, hermanos, a la basura a la fe. Eso es algo inequívoco. Hay traición y odio, hermanos, y esto, digamos, lo hemos visto y vivido
todo el tiempo, pero en los días finales se va a acrecentar, pero va a haber traiciones entre propios hermanos por dinero, porque imitarán a Judas. Y esto, hermanos, muchas iglesias están trabajando mucho, enseñando mucho el evangelio de la prosperidad. Muchas personas se acercan a las iglesias porque buscan de alguna manera que Jesucristo les dé riquezas. Pero no es así, hermanos. Están en un error, falsos profetas. Y los teníamos que evidenciar. Yo creo que algunos de ustedes sí ubican a estos, ¿verdad? Tal vez en un tiempo los siguieron, incluso hasta los admiraron, siguieron sus doctrinas y les creyeron. Bueno, hermanos, esos son los falsos, son los lobos disfrazados de ovejas. Aquí hay bastantes, yo creo que ya los ubican. Pero nos quedamos en esta parte, hermanos. El amor de muchos se enfriará. Pongan su mirada, hermanos, en la Biblia, en el versículo 9 de Mateo 24. Dice la palabra de Dios, Mateo 24, versículo 9. Ya pasaron el principio de dolores. Dice aquí el Señor, entonces, fíjense, hermanos, ¿cómo empieza? Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, lo que les decía, contexto judío. Aquí, hermanos, estamos entrando directamente ya a la gran tribulación. De aquí en adelante, hermanos, lo que se vive y lo que les voy a mostrar es estar dentro de la gran tribulación, pero lo vamos a tomar como una aplicación para saber, hermanos, que efectivamente lo que estamos viviendo, como dice la carta de Pedro, esto solamente es sombra de lo que ha de venir. O sea, hermanos, que lo que estamos viviendo y lo que ya vimos el domingo pasado solamente es algo parecido, es como una sombra, como una imagen, pero no es lo real en todo su esplendor. Pero aquí, hermanos, seamos honestos, hoy en las iglesias el amor de muchos se está enfriando. Muchas personas se alejan de la iglesia porque se les enfrió el amor por el Señor Jesucristo, el amor por Dios y el amor por su iglesia y por sus hermanos, poniendo un sinfín de pretextos y justificaciones. Y hoy entendemos, pues, hermanos, que la justificación perfecta, pues, es la pandemia presente. Pero nosotros, hermanos, los cristianos, no estamos enseñando a vivir una fe que no sea fundamentada en la Biblia. No se trata, hermanos, de vivir una fe fuera de lógica y que no nos cuidemos, porque desde el principio se les dijo, hermanos, nos vamos a congregar con sana distancia, con cubrebocas, y nadie se lo va a quitar. Yo me lo quito, hermanos, porque si me lo pongo no me pueden entender. Así que estamos tratando de tener, hay sanitizador de suelas, hay sanitizante en aerosol, cumplimos con todos los requisitos, y el gobierno, el semáforo naranja, nos permite congregarnos a un 30%. No estamos violando ni la ley del hombre, ni mucho menos la ley de Dios. Y Hebreos 10:25 nos dice muy claro lo que tenemos que hacer, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que mientras más veamos que aquel día se acerca, entre nosotros nos exhortemos con las palabras que se enseñan cada domingo. Y pues precisamente, hermanos, eso es lo que tenemos que ver. Vamos a ver, hermanos, que increíblemente las profecías que vimos, hermanos, son profecías cumplidas, no que se están cumpliendo. Pero hoy, hermanos, vamos a ver que en el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso, hermanos, es algo que ya se está viviendo de una manera increíble. Segunda carta a Timoteo, hermanos, nos dice cómo va a ser el carácter de las personas de los últimos tiempos. Y quiero que veas por ti mismo las características, el temperamento de estas personas. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya sabemos cuáles son los postreros días, lo que vimos el domingo pasado en Mateo 24, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, egoístas,
que solo piensan en sí mismo, en su bienestar, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Recuerden que eso es los homosexuales, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, o sea, de todo lo que tiene que ver con Dios, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y fíjense, hermanos, el peligro es que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, hoy en día yo siento y creo que muchos hermanos en Cristo se te han acercado a ti a decirte: ¿por qué te congregas? ¿Qué no sabes que te puedes contagiar ahí? Y tú mismo, por tu ignorancia, hermanos, y no lo digo con un afán de ofender, sino por no conocer o por desconocer la voluntad de Dios, prefieres escuchar a ellos porque te parece más conveniente que escuchar lo que te dice el Señor. Y el Señor dice: yo estoy sentado en el trono, no tengas miedo, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Amén. Él te protege, Él te cuida, y con eso, hermano, no estoy diciendo que tienes que venir y descuidarte y no protegernos, y etcétera, etcétera. Pero, hermanos, siempre, hermanos, hay hermanos que incluso estuvimos sentados a su lado y hoy en día te dice que no vengas a la iglesia. ¿Y qué acabamos de leer? Tendrán apariencia de piedad. A estos evitan, pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Los buscamos, porque yo creo que ellos tienen mejores soluciones, mejores ideas que Dios. Y es ahí donde está tu error. Por eso dice la Biblia: mirad que nadie os engañe, porque a muchos se engañarán. Esas personas se enfriaron en el amor a Dios, y es por eso, hermanos, que no están aquí. Y aquí está la profecía, hermanos. Están dentro de la profecía, que es lo más triste, porque ahí están mostrando su apostasía. Dicen: yo amo al Señor, pero no aman el cuerpo de Cristo. ¿No se les hace algo como fuera de lógica? Es decir, yo amo a Jesucristo, pero no me quiero congregar porque no me gusta la iglesia, o no me parece la iglesia, o este hermano o aquella hermana viste así, viste así. Entonces, hermanos, no hay amor por el Señor Jesucristo. El tal es un mentiroso. Es total una mentira que digan amar al Señor Jesucristo cuando aborrecen su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí dice, hermanos, que son aborrecedores de todo, principalmente de las cosas de Dios. Esto, hermanos, es algo increíble, pero está sucediendo cada vez con mayor frecuencia. Tenemos que entender, hermanos, que hay una gran maldad que se está cumpliendo. Y nos dice la Biblia, hermanos, que el amor de muchos se va a enfriar y no va a haber amor, va a haber apatía por personas como estas. Estas personas, hermanos, están desprotegidas. ¿Te acercarías tú a ofrecerle un pan? ¿A quitarte el pan de tu boca para darle? Cuando a veces, hermanos, nos pesa compartir algo en la iglesia, como pues en un evento, ¿verdad? ¿O no queremos venir a apoyar? ¿Qué será, hermanos, si el Señor nos dijo: a los pobres los tendréis siempre, pero a mí no siempre me tendréis? Así que, hermanos, ¿qué estamos haciendo con este tipo de personas? Solo nos acercamos a evangelizar a las personas que huelen lindo, que se ven limpios, que se ven agradables, que están a nuestro nivel socioeconómico. Y a veces ni siquiera eso es verdad. ¿Qué sucede ahí, hermanos? Amor frío. Porque no hay amor, hermanos, por el prójimo. Así que las profecías, hermanos, están en vos. Y vean, hermanos, gran maldad, sufrimiento. Las imágenes que les voy a mostrar, hermanos, pueden herir susceptibilidades, pero mi intención es ablandar el corazón de piedra que tienen muchos. Nosotros, como dijo la hermana en su acción de gracias, creemos que sufrimos,
o que sufrimos más que otros. Y como dijo la hermana Belén, vemos a nuestros hermanos en otro lado del mundo. Hermanos, ni siquiera nos acercamos a lo que ellos sufren. Y tú te quejas, hermano, porque tienes sueño, porque te tienes que levantar según tú bien temprano para congregarte el domingo. Vienes, hermano, con dolor de estómago porque te estás muriendo de hambre, porque tú crees que el domingo se inventó para levantarse tarde. Y el Salmo 63 nos dice totalmente lo contrario. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, incluyendo los domingos, ¿no? Y eso, hermanos, pues se debe a que en nosotros no hay un amor real por nuestro Dios. Estamos siempre esperando, hermanos, en primera fila que Él atienda nuestras oraciones, pero no estamos dispuestos a obedecer en primera fila. Por eso siempre buscamos los lugares de hasta atrás. Ahora vean, hermanos, la maldad. Lamentablemente, hermanos, los niños siempre terminan sucumbiendo ante la avaricia del hombre, del ser humano, de aquellas personas que no conocen piedad alguna. Tristemente, hermanos, porque hay poco amor y mucha maldad, siempre, hermanos, estas imágenes se ven. Y vean, hermanos, los que tenemos hijos y los que van a tener, vean la mirada de este pequeño. Quiero que lo veas, hermano. Quiero que te confrontes y veas tu corazón. Y tú, hijo o hija que estás aquí, que tienes alimento siempre en tu casa, proyéctate. Y tú, padre, que eres avaro y que prefieres gastar en tontería y media, ¿qué pasaría, hermanos, si esta personita fuera tu hijo? ¿Qué va a pasar? Vean, hermanos, gran maldad, poco amor. Este es el resultado, hermanos, de la gran maldad del ser humano y de poco amor. Yo tuve que pasar muchos tragos de saliva, hermanos. Tú dices que sufres porque no tienes trabajo, porque te pasó esto, te pasó aquello. Hermano, ve lo que es sufrir. Esta pobre madre enterrando al pequeño sin ni siquiera un ataúd o un servicio, y nosotros nos atrevemos a quejarnos. Mi intención, hermanos, no es herir susceptibilidades, es ablandar el corazón. Porque hay enorme maldad en el mundo, hay enorme egoísmo, y lamentablemente, hermanos, muchos cristianos están sumergidos en esa situación, incapaces de tenderle la mano a nadie necesitado, porque solamente están pensando en su bienestar y en acumular más para sus graneros. Y vean, hermanos, eso es sufrir. Dice aquí, hermanos, tú dices que sufres porque amas y no eres correspondido o correspondida. ¿Crees que eso es sufrir? ¿Tú no comes por miedo a engordar? ¿No usas la misma ropa 2 veces porque tal persona ya te ve anteriormente usando esa ropa? Tú tienes 1000 motivos para llorar, 1000 motivos para deprimirte, pero recuerda, hermanos, que existen personas en una situación mucho peor que la que tú estás viviendo. Siempre, hermanos, siempre hay personas que están viviendo peores cosas que nosotros. Debería de darnos vergüenza quejarnos, porque así como estamos, hermanos, deberíamos de estar aquí puntuales, listos y dispuestos a alabar a nuestro Dios sin ningún pretexto y darle gracias a Dios por todo lo que poseemos, porque hay personas que no tienen nada. Y tú, padre, dándole a manos llenas a tus hijos, enseñándoles que se merecen el mundo entero y que el mundo entero está a sus pies. Y quiero que sepas, Padre, que la tierra son los estrados, es el estrado de los pies de nuestro Señor.
no son de tus hijos. Tú que consientes y maleducas a tus hijos permitiéndoles toda clase de banalidades, quiero que veas, hermanos, esta madre. Eso es algo que espero que te lleves en tu corazón cuando te quieras atrever a quejarte de lo que estás padeciendo, estás sufriendo, o que no te alcanza el dinero, o que mira cuánto traigo y que tengo que pagar y que esto, hermanos, ven, hermano. Cuando tu mente y tu corazón solamente está en las cosas materiales, ve esta madre. ¿Cómo crees que está su corazón? Vean, hermanos, esa es la realidad del cristiano de hoy en día. Yo no estoy hablando de los inconversos, porque es normal. Yo estoy hablando, hermanos, de los que dicen amar a Dios. A lo mejor físicamente no se encuentran así, pero su corazón, a la hora de aportar, a la hora de apoyar, a la hora de ofrendar, sí se encuentra así. Porque son incapaces de compartir algo de lo que el Señor les otorga todos los días. El rey Salomón, hermanos, es un ejemplo perfecto de esta situación. Nos narra la Biblia que Salomón recibía toneladas de plata diario. En la vida, hermanos, en la historia de la humanidad existe ni ha existido un hombre más rico que el rey Salomón. Y él dijo, hermanos, con gran sabiduría: Señor, ¿qué te he de dar? Hablando de la ofrenda. Si de lo que tú me das, yo te lo doy. Así que de lo que es tuyo, yo te lo doy. Así que yo, ¿qué te doy de mí? Nada, hermanos. Y lo que el Señor Jesús lo único que pide es tu corazón. Cuando estés dispuesto a darle tu corazón al Señor Jesús, todo lo demás va a fluir. Y cuando tengas un corazón de carne, el Señor va a abrir las puertas de los cielos sobre tu vida hasta que sobreabunde. Pero es una decisión personal. Ese es el corazón, mucho amor. Esta imagen se hizo muy famosa porque la gran maldad, las acciones malignas e injustas se extenderán. Habrá gran cantidad de personas sin escrúpulos ni remordimiento que les impidan causar daño a otras personas, como ya vemos en Timoteo. Vemos aquí, hermanos, esa es una pintura del ángel caído. Y esta imagen se hizo famosa porque lo que se vio en el cielo fue algo muy similar. Quiero decirles, hermanos, no se enganchen en decir que esto es una señal del cielo, ¿verdad? Simplemente son cosas que suceden, pero el parecido es increíble, ¿verdad? O sea, la verdad sí es algo de asombrarse, pero, hermanos, esa es la mirada de maldad. Lamentablemente, hermanos, en esta mirada se ha visto cada vez más frecuentemente entre las personas, por falta de amor y porque el amor se enfrió de una manera peligrosa. Esto, hermanos, es lo que representa la iglesia tiria. El cristiano de doble cara, viviendo una vida aquí, o mostrando una cara aquí en la iglesia y viviendo otra allá afuera, portándose a la altura de un inconverso cuando el Señor lo rescató de esa antigua manera de vivir. Y la Biblia nos dice, hermanos, en el proverbio y en la carta de Pedro, que cuando esto sucede es cuando el perro vuelve a su vómito o la puerca lavada se revuelca en el lodo nuevamente. Y eso es algo que debemos de evitar, hermanos, porque es algo triste que se vea que el cristiano que se decía ser fiel hoy está tan alejado de Dios, porque pues se arrepienten de la fe, se arrepienten de haber recibido a Cristo, porque no han podido vivir una vida plena en la carne, gozando su vida, gozando su juventud, gozando sus sentimientos. Y hoy, hermanos, vean las situaciones: personas alejadas de Dios, sin el más remordimiento, haciendo maldades. Esta es su mirada. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que les dije cuando les enseñé sobre el odio? Que cuando sientas mucho odio vayas a un espejo y veas cómo se te dilatan las pupilas. Bueno, hermanos, pues ahí está la mirada.
de una persona que odia, la realidad del cristianismo hoy. Es algo muy triste, hermanos. Es algo muy triste que tenemos que evitar, que tenemos que cambiar, porque son señales inequívocas de que esto está llegando a su fin. Y estamos viendo, hermanos, que las profecías ya están cumplidas. Así que, ¿qué podemos esperar? Todo, hermanos, está pasando por algo, como ustedes mismos lo expresaron. Los corazones se van a endurecer cada vez más, va a disminuir el amor y el deseo de ayudar a cuidar a los demás se va a esfumar. Si bien es cierto que hay personas vivales, hay personas que se aprovechan y que solamente buscan vivir de la benevolencia de las personas pidiendo limosna, pero ¿qué tal tú, hermano, hermana, que siempre estás llorando porque no tienes dinero? Estás esperando que todo el mundo te dé, que te apoye, que te regale, cuando expresamente la carta de Tesalonicenses nos dice que todo aquel que no quiera trabajar, tampoco coma. Viviendo una vida lastimera, tratando de causar lástima a los demás para vivir de su benevolencia, hermanos. Eso es totalmente mal, hermanos. Pésimo testimonio de un cristiano. Y yo no digo que si una persona entra en desgracia, un hermano en Cristo, no le tendamos la mano, por supuesto que sí. Pero quiero que sepas, hermano, tú que ya fuiste discipulado, que hay requisitos para ayudar. Así que si los tienes presentes, sabrás que eso es lo que se tiene que hacer antes de que pretendas que se te ayude así. Pero ¿por qué digo todo esto? Precisamente, hermanos, porque estas cosas pasan, porque el amor de muchos se enfriará. Y vendrá todo esto, hermanos, de una manera multiplicada, y cada vez se está viendo más y más y más intensificado en las iglesias. Y eso es algo tristísimo, hermanos, porque a la vez es tristísimo, porque hermanos que creíamos maduros en la fe, grandes en la fe, ancianos de la iglesia, bueno, hoy estamos viendo que nos han decepcionado, ¿verdad? Alejados totalmente de la palabra de Dios, viviendo sus vidas carnales en deleites. Y la Biblia misma nos dice en Timoteo 3, del 1 al 5, que estas personas precisamente caben en la profecía. Y eso es algo tristísimo. Ahora, pues mis hermanos, esto es algo que tenemos que entender. Ahora, nosotros, al ver estas situaciones, vemos en el versículo 13, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero volver a repuntar que esta frase es para la gran tribulación. No se refiere al periodo de la gracia, no se refiere a la iglesia, porque precisamente aquí, hermanos, la iglesia ya fue sacada. Y de aquí, hermanos, lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a sus apóstoles, todo esto va a suceder, pero aún no es el fin. Y cuando dice entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces entra la gran tribulación. Y de ahí en adelante, hermanos, se vienen estas señales, pero ya en todo su máximo esplendor. Y recuerden, hermanos, desde el Génesis 6, antes de que el Señor enviara el diluvio, le avisó a Noé, ¿recuerdan? Y le dijo: voy a destruir la tierra y voy a raer todo lo que he creado, porque la maldad de los hombres se ha acrecentado hasta lo extremo. Si tú lo que ahorita ves, hermano, lo que ahorita sufres, lo que escuchas y ves en las noticias, crees, hermano, que eso es maldad, imagínate, hermanos, la maldad que se va a suscitar en plena gran tribulación. Y por eso dice el Señor: entonces, ¿qué va a pasar? Os entregarán a tribulación, nos van a matar, van a ser aborrecidos por causa del nombre. Eso ya está pasando. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad, igual que en Génesis 6. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y entonces, hermano, vemos la última señal. Mateo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. ¿Y qué es lo que sigue?
entonces vendrá el fin. Y quiero volver a recordar, hermanos, que no se habla del fin de la tierra o la destrucción de la tierra, como muchos de ustedes les gusta ver en YouTube y engañarse a ustedes mismos y de una manera educarse de una manera equivocada. La tierra no va a ser destruida, hermanos. Lo que sí va a terminar va a ser una era en la humanidad. Y aquí, hermanos, pasamos a la última señal: la expansión del Evangelio. Cuando el Evangelio llegue a todo el mundo de manera masiva, vendrá el fin. Pero, hermanos, ¿qué creen? Esto ya está sucediendo. Creemos que la pandemia actual vino a impedir la expansión del Evangelio porque nos mandaron guardar. Amén. Porque nos mandaron tapar la boca. Amén. Porque nos mandaron no saludarnos, no abrazarnos, no besarnos. Y todo lo que ya sabemos. Incluso hasta nos impidieron congregarnos. Y creyeron, hermanos, que con esto se iba a impedir la expansión del Evangelio. Pero pasó todo lo contrario. Porque más que nunca, hermanos, el Evangelio llegó a todas partes. Yo, como muchos pastores, hermanos, yo decía: a ver, muchachos, dejen ese celular aparato del demonio. Dejen de estar perdiendo tanto el tiempo ustedes jóvenes en las redes sociales. Y hoy, hermanos, pues el Señor nos tapó la boca y nos dio un zape a los pastores y nos dijo: cállense ustedes. Cuando Moisés fue llamado al servicio, aquel de Éxodo 3, nos enseña, hermanos, que Dios frente a Moisés le dice: a ver, Moisés, ¿qué traes en tu mano? Una vara, Señor. Perfecto. Esa vara la vamos a usar para rescatar al pueblo de Egipto. Y ahora el Señor nos dice: a ver, jóvenes, principalmente los jóvenes, y quiero que me contesten los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿qué traen en su mano todo el tiempo? El celular, ¿cierto? La tableta, el iPod, el iPad, todos esos aparatos inteligentes, ¿verdad? Muy bien, dice el Señor. Ya nos quedó claro que no es pecado. Bueno, depende, ¿verdad? Pero nos dice el Señor: muy bien, así como Moisés le dijo: esa vara la vas a usar para hacer las señales, para mostrar quién te envía y rescatar a mi pueblo de la servidumbre de Egipto, ahora ustedes, nosotros, van a utilizar esos aparatos, esos dispositivos para expandir el Evangelio. Pero ¿cómo lo voy a hacer, hermanos? Así, hoy en día, aunque les soy honesto, no es mucho de mi agrado, pero está bien, no es pecado. Muchos buscan o descargan la Biblia y la traen en su celular. No es pecado, hermanos, descansen. Y si lo quieren usar en la iglesia también, aunque yo prefiero la física, pero ese es un gusto personal y siempre lo voy a hacer yo así. Pero, hermanos, en la calle tú traes Biblias, ¿verdad? ¿O no traes Biblias? Ahora las traes en el celular, ¿cierto? Porque sí las traes, ¿verdad? ¿O no? Tienes que traerlo, hermano, porque entonces ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer esto? Hermanos, hoy en día, nosotros en plena pandemia, ya se los había explicado, mi esposa y yo estuvimos en un curso a nivel mundial, no presencial porque era imposible viajar a otros lados del mundo, pero lo pudimos hacer escuchando pastores de África, pastores de Asia, pastores de Europa, pastores de Latinoamérica, de Sudamérica y de Norteamérica, pastores de todos lados, Señor, enseñándonos, predicándonos a través de ¿qué? De las redes sociales. Así que, hermanos, hoy en día la manera en que se va a expandir el Evangelio es a través de las redes sociales. Es un medio masivo que el Señor mismo está utilizando para que el Evangelio llegue a todas las naciones, como nos mandó en el Evangelio de Mateo capítulo 28. Por tanto, id a todas las naciones. Hoy en día, ¿cómo va a ser posible? La pandemia lo impide, amén. No hay posibilidad.
Pero el Señor, hermanos, nos dice, y Él siempre tiene el control. Y hoy está utilizando esas redes sociales para llevar el evangelio a otras personas que están perdidas, no para que subas tus selfies mal tomadas. Porque hoy en día, hermanos, si solamente te la pasas subiendo selfies tuyas, eres una persona que eres amadora de ti mismo, egoísta, y que solamente quieres que te vean a ti, hermanos. Lo que la gente necesita es ver esperanza. Necesitan ver a Jesús, necesitan ver el evangelio. Y no te estoy diciendo con esto, hermanos, que si subes una selfie, que a veces se les ven las lagañas, hermanos, que están pecando. No, hermanos, no están pecando. Pero ¿qué tanto te idolatras entonces, hermano? ¿Estás utilizando las redes sociales para expandir el evangelio? ¿Utilizas tus tantas redes sociales que yo no sé ni cuántas existen, o solamente para divertirte, hermanos? Esta es la manera de hoy en día, hermanos, de predicar el evangelio, hermanos. Estas personas necesitan que les llegue el evangelio, y gracias a Dios hoy en día Él les está llegando a través de esos aparatos. Y esta iglesia, hermanos, cuenta, gracias a Dios, con redes sociales donde la iglesia sube estos videos, y en Facebook, tanto en YouTube, y gracias a Dios, hermanos, nos ven en diferentes países. Algo que tal vez nosotros veíamos muy lejanos, pero que hoy, gracias a Dios, por las redes sociales, nos ven en países como Nicaragua, como en Cuba, como en Colombia, como en Argentina, en España, en Estados Unidos. Y no me acuerdo qué otros países por ahí que ni sé pronunciar, pero nos ven. ¿Cómo llegaron ahí? No lo sé, hermanos. Pero el Señor sí lo sabe, porque el Señor utiliza su Santo Espíritu y todo está en su poder, y eso hace que las personas, una predicación como esta o como las que hemos subido, le llegue a una persona de otro país en el momento preciso. Y esto, hermanos, nosotros no tenemos por qué vanagloriarnos, porque la palabra es del Señor, amén. No es de nosotros, no es nuestro esfuerzo, es del Señor. Nosotros hacemos solamente lo que nos fue mandado hacer. Y a veces, hermanos, creemos que porque tenemos 2, 3, 4, 5 ministerios, nos sentimos, hermanos, así como que el Pablo moderno, ¿verdad? Como que tienen que rendirme pleitesía y reconocerme públicamente lo que soy. Y véanme, hermanos, apláudanme, hermanos. Lucas nos dice expresamente: inútiles somos, porque solamente hacemos lo que nos es mandado hacer. ¿Qué estamos haciendo de más? Afuera, hermanos, con tus redes sociales, en el evangelio, ganando almas, es, hermanos, lo que se nos fue mandado a hacer. Si tú ganas un alma, hermanos, no estás haciendo algo de más, no estás haciendo algo para que se te reconozca públicamente. Si tú tocas en la alabanza, hermanos, tampoco estás esperando que te vengan a pedir autógrafo, ¿verdad? Porque el Señor te dio un don y te lo dio para que lo administres al servicio de la iglesia, no para vanagloria. Y así, hermanos, en todos los ministerios que tengamos y que lo que nos vengan. Ni siquiera los pastores, hermanos. Los pastores fuimos llamados a servir, no a ser servidos. Y espero que pueda tener ese privilegio con ustedes, servirles, hermanos, porque eso es lo que el Señor Jesús espera y quiere de nosotros, y también de ustedes, por cierto. Pero hoy, hermanos, en día, en lugar de estar perdiendo tantas horas en redes sociales, hermanos, ¿por qué no utilizas unos minutos para tantos conocidos? Hay algunos que he visto que tienen 1000, 2000. ¿Por qué no subes una frase bíblica y les presentas a Jesucristo? Cumple con el ministerio, hermano. Cumple, es la manera que se está haciendo. Hermanos, Dios busca apasionados, no busca personas emocionadas. Las personas emocionales, y duele decirlo, y no estoy diciendo que el Señor prohíba sentir, no, hermanos, por supuesto que no. El Señor no prohíbe sentir emoción, pero en las cosas de fe, la emoción estorba. Lo que se necesita es pasión, hermanos, para llevar el evangelio a las personas. Porque hoy te levantas triste y
y las personas no reciben el Evangelio. Y hoy te levantas alegre y tienes ganas hasta de ganar almas. Hermanos, eso no sirve. Lo que se necesita es pasión. ¿Qué creen que el Señor tenía cuando fue a la cruz por ti y por mí? Pasión, hermanos, pasión por nosotros. El Señor no estaba emocionado, por supuesto, ¿verdad? El Señor nos emocionó de recibir tantos azotes, tantos insultos, tantos golpes, solamente por ti y por mí, miserables pecadores. Pero el Señor tenía una pasión en cumplir la palabra del Señor. ¿Y nosotros? Todos, yo creo que todos, hermanos, sabemos manejar eso, ¿verdad? O tenemos noción de cómo se maneja. Todas estas redes sociales, hermanos, algunas ni siquiera sé cuáles son, pero tú sí. De estas redes, ¿en dónde le das la honra y la gloria a Dios? Cada red social, hermanos, en la que te metes, en la que te inscribes, es una extensión de tu testimonio. Una extensión de tu testimonio. ¿Qué estás mostrándole al mundo? Puras selfies, puras videos de fiestas, de convivios, donde según tú no te congregas porque te vayas a contagiar de COVID, pero en los convivios ahí no hay inmunidad, no lo sé. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos? O sea, en realidad, si te das cuenta, no estamos lejos de encajar en la profecía, ¿verdad? Y todavía te atreves a dormirte. Vean, hermanos, eso es lo que deben de estar haciendo nuestros jóvenes. No estar subiendo tantos videos a TikTok, o al Facebook, o al YouTube, o al Twitter, o al Instagram, o no sé qué tantas hay. Eso, hermanos, es lo que deben estar haciendo nuestros jóvenes y también los padres, por cierto. Vean, hermanos, eso es lo que se tiene que hacer. Esto, hermanos, es a nivel global. Dice el pasaje: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Vendrá el fin, hermanos. Es hasta entonces. ¿Qué tan cerca estamos del final de los tiempos, hermanos? Bueno, ya estás viendo todas las profecías cumplidas. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que deben de hacer? Vean, hermanos, aquí hay una pequeña cosa que pueden hacer. Busca, hermanos. Isaías 55:6 dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque va a haber un momento donde ya no lo van a hallar. Tú, mamá, papá, que estás aquí, me escuchas, que sigues siendo apático e irresponsable en el evangelio con tu familia, hermano, cuando venga el Señor Jesús por su iglesia y te vayas, pero veas que tu esposa o uno de tus hijos se quedó, ¿qué crees que vas a sentir? ¿Sigues creyendo que aún no hay tiempo? ¿O que mañana será un mejor día para hacerlo? Hermanos, quiero que sepas que dice la Biblia que en cualquier momento puede sonar la trompeta. Para los que no saben, hermanos, la trompeta que va a sonar tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Y quiero que sepas, hermano, también que solamente los que somos hijos de Dios vamos a escuchar esa trompeta. Nadie más la va a escuchar. ¿No quieres tener la certeza, hermano, de que también tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus abuelitos, tus abuelitas la escuchan? O no se nota, hermano, porque no están aquí. Ni siquiera los invitas, ni siquiera los traes, ni siquiera te importan. Dices que los amas, pero no les presentas la máxima expresión de amor que se le puede presentar a una persona, que es presentarle el evangelio de salvación. Y las redes sociales, hermanos, solamente lo utilizas para tus deleites, no para honra y gloria del Señor. Solamente la utilizas para vender productos porque tienes necesidad, pero no presentas el evangelio de salvación, donde sí vienen riquezas en el nombre de Cristo. Hermano, todo esto, hermanos, está, ¿cómo dicen? A un clic, o como dicen,
¿Qué hacemos, hermanos? Presentar esto, hermanos. ¿Qué hacer? ¿Cómo alcanzar la salvación? Hermanos, tienes que hacer todo lo que ya sabes que tienes que hacer. Predicará el Evangelio en cada rincón del mundo. Las buenas nuevas del Evangelio se anunciarían a todos los grupos étnicos, aún a aquellos difíciles de llegar que hay alrededor del mundo, gracias a la tecnología y a las redes sociales. Y entonces, hermanos míos, vendrá el fin. Y no se refiere al fin de la humanidad, sino al fin de la era, al fin de la gracia. Aquí es donde necesito la línea del tiempo. Necesito la línea del tiempo. Y aquí, hermanos, pues es donde tenemos que aprender qué tenemos que hacer. Porque les iba a mostrar una diapositiva, pero no encuentro quién me la ponga. Porque necesito esa imagen que le dejé expresamente a una persona que me lo pusiera, pero no está adentro, no está afuera, está adentro, lugar donde no debe de estar, por cierto. Pero aquí, hermanos, es necesario entender que en una línea del tiempo real hay dispensaciones que se van a estar cumpliendo. Y aquí en esta línea del tiempo tenemos que ver que estas situaciones se van a presentar conforme al tiempo del Señor. No es a mi tiempo. Y lo les decía el domingo pasado, que siempre cuando se habla de estas cosas, y yo les hablo, entonces vendrá el fin cuando se esté expandiendo el reino. Y están esperando, hermanos, que sea mañana, pasado mañana o el siguiente domingo. Y que sea antes de las 11 para no venir, ¿verdad? Para quedarme en casita, como ya se me hizo cómodo, solamente ver predicaciones en línea, porque así no me tengo que madrugar ni me tengo que peinar. Y pues no, hermanos, pues miren, no sé si alcancen a ver bien, pero esta es la línea real del tiempo. Aquí, hermanos, donde el hermano Arturo me está poniendo la flechita, este es el tiempo en que estamos viviendo. En la gracia, por favor. Aquí, hermanos, en la gracia, es un periodo de 2000 años. Este periodo inició después del día de Pentecostés. Ese día, hermanos, aproximadamente hasta la fecha son 2000 años. Aquí, hermanos, en adelante, si estamos viendo, la gracia es solamente un paréntesis de 2000 años en el tiempo real que nos muestra la Biblia. Y de aquí, hermanos, en adelante, si me pones por favor en la primera, gracias. Vemos, hermanos, la gran tribulación, 7 años. Aquí, hermanos, estamos viendo los eventos que van a suceder. Cuando termine el evento de la gracia, o sea, estos 2000 años, el tiempo del fin que nos estamos viendo aquí y que hemos estado siendo testigos, ¿qué va a suceder? Según la flechita que va hacia arriba, el rapto de la iglesia. La iglesia, hermanos, los primeros 3 años y medio va a estar en algo que se le conoce como el tribunal de Cristo o vestido de la novia. Aquí, hermanos, todos los cristianos van a estar dando cuentas de todo lo que hicieron en la tierra. Ahí, hermanos, se les va a pasar su video y se les va a mostrar cada pecado que no confesaron delante de miles de millones de seres angelicales y de todos los cristianos de todos los tiempos. Ahí, hermanos, durante 3 años y medio. Y en la tierra, gracias, hermano, qué bueno que hiciste eso. Aquí, hermanos, en la gran tribulación, Moisés y Elías, los 2 testigos, entran en Jerusalén a juntar a los 144,000. Y ahí, hermanos, va a ser predicado el reino que les acabo de mencionar. Ahí, hermanos, esos 3 años y medio. Y ahí, hermanos, pues van a ser 3 años y medio de aparente paz, donde va a estar reinando el anticristo, el caballo blanco. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Que llegó con un arco pero sin flechas, simulando una paz. Y vimos al presidente Donald Trump y al presidente Netanyahu de Israel teniendo una aparente paz. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Que Donald Trump es el anticristo? No, hermanos, por favor, nada que ver. Pero son la antesala, son la sombra de lo que realmente va a suceder en la gran tribulación. 3 años y medio de aparente paz y de bonanza en todo el mundo. Este anticristo va a venir con la promesa de restaurar la paz en Medio Oriente, que eso ya se está viviendo. Y acuérdense, hermanos, Tesalonicenses nos dice, cuando digan
paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Dice, cuando diga, no cuando haya. Dos cosas muy diferentes. Porque cuando haya, entonces aquí, hermano Arturo, nos pasamos a los 3 años y medio de la gran persecución, de donde va a entregar y a matar a todos los que no se fueron en el rapto, los que rechazaron a Jesús en el periodo de gracia, porque siguen creyendo que aún hay tiempo para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador el día de mañana, que no va a pasar nada, que todo esto es un invento, que están locos. Pero hermano, lo siento mucho, pero eso se está cumpliendo y ya está sucediendo. Y la Biblia nos dice, hermanos, en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, porque son mías y yo las conozco. Toda persona que no quiera escuchar a Jesús no es oveja del Señor, y la tal persona se va a quedar y va a pasar la gran tribulación. Y ahí, hermanos, es donde viene y dice la Biblia, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque aquí, hermanos, estamos viendo que esos 144,000 sellados al mundo, y es cuando estos son personas judías, 100% judías, de cada tribu de Israel. No esas personas que andan allá afuera diciendo que son los testigos de Jehová. Son una secta satánica, hermanos. No tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Así que no le abras la puerta, hermanos. Aunque te vengan con Biblia en mano y en el nombre de Dios, no lo recibas, dice el Señor. Porque si alguien te presenta un evangelio diferente, sea anatema. El único evangelio, hermanos, que debemos de presentar es el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único. Todas esas religiones, hermanos, incluyendo la popular, todas, hermanos, están en contra del Señor Jesús, aunque vengan en su nombre. Y por eso dice el Señor, muchos vendrán en mi nombre, pero a muchos engañarán. Y todo lo que ya leí. Y mientras tú sigas creyendo esas religiones, hermanos, estás condenado. Tu fe no está en las religiones, no debe de estar en las religiones. Tu fe debe de estar en la cruz de Jesús. Es lo único, hermanos. Pero tú respetas mucho. Yo respeto, hermano, pues ese respeto está mandando a tu familia al infierno. Ahora no estoy diciendo que señales, que critiques. Estoy diciendo, hermanos, que les presentes a Jesucristo, porque eso es lo que nos fue mandado a hacer. No señalar, no enjuiciar, no burlarse, sino presentar a Jesucristo y a este crucificado. Eso, hermanos, es presentar el evangelio. Y aquí, hermanos, pues es el periodo. De aquí en adelante, hermanos, si les subo poquito, hermano, ahí está bien. Mientras en la tierra esté la gran tribulación, la máxima persecución, como nunca ha habido en la tierra, dice Apocalipsis 3. Arriba, hermanos, están celebrando las bodas del Cordero, donde está la iglesia, la novia, desposándose con el novio, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, son esos eventos que están sucediendo. Y ahí, hermanos, entonces dice que vendrá Jesucristo a la tierra a establecer su reino, y va a poner fin a la guerra de Armagedón, y va a poner fin a la gran tribulación. Esos son los eventos reales, hermanos, que nos muestra la Biblia. Es lo que se enseña, hermanos, en Mateo 24 y en Apocalipsis. Y lamentablemente, hermanos, déjame y te digo que estamos en la recta final. No hay mucho tiempo para estar pensando si el día de mañana prefieres mejor recibir a Cristo que hoy. Si tu familia le parece o no le parece lo que le predicas, o lo que le enseñas, o lo que le compartes que aprendiste en la iglesia. Hermanos, el tiempo se acaba y es inminente el regreso del Señor. Y como les dije el domingo pasado, todo tiene señales, tanto el final de los tiempos, como la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, todo tiene señales, a excepción el rapto de la iglesia.
porque el Señor dice que vendrá a la hora que menos te lo esperas. ¿Y cuándo puede ser ese día, hermanos? Puede ser en un rato, puede ser mañana, pasado, en un par de años, no lo sé, hermanos. Pero si seguimos estudiando, hermanos, de aquí en adelante ya nos narra todo lo que está sucediendo en plena gran tribulación. Y nos narra, hermanos, la señal inequívoca en la parábola de la higuera, en que precisamente, hermanos, el tiempo se cumplió. ¿Y cómo lo sabemos, hermanos? Muy sencillo. La higuera representa a la nación de Israel, los judíos como nación. Y entonces, hermano, si vamos a los salmos y nos encontramos en el Salmo 90, que dice el Señor, y esta generación no va a pasar sin que esto antes suceda, entendemos, hermanos, en la profecía del Salmo 90, donde dice que esta generación durará 70 años, y en lo más robusto, 80. Y la nación de Israel, hermanos, se volvió a ser, el pueblo judío se hizo nación en el año de 1943. Empieza a echar tus cuentas. De 1943 al 2020, ¿cuántos años van? Y la Biblia dice que esta generación no va a pasar sin que antes esto suceda. El tiempo se acabó, hermanos. El regreso de Cristo es inminente. Ahora, de esto, lo que yo te quiero decir es, ¿qué estás haciendo tú? Hay un video por ahí, hermano, si me lo buscas, por favor, para terminar. Porque quiero que veas, hermano, lo que va a suceder. Hollywood tiene una idea y lo ha plasmado en videos, en películas, pero una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Y para los que no creen, o los que aún siguen dudando, o los que dicen que mejor mañana, así sin audio, también no te preocupes. Me hubiera gustado ponerlo con audio, pero bueno, vamos a verlo así, aunque sean las imágenes. Es el ingeniero y el hermano Arturo que nos apoya para acomodarlo, porque pues siempre esto se prevé con anticipación, pero la encargada está adentro, no sé qué está haciendo dentro, pero bueno, aquí vamos a ver, hermanos, hay una diferencia de tiempos, pero quiero que vean, hermanos, con especial atención, por favor. Sé que no se ve muy clarito, pero vean, hermanos, son imágenes de una película, pero vean, hermanos, porque lo que dice es real. Por favor, pongan atención.
Si te das cuenta, hermano, a lo mejor viste las películas, tienen una idea, pero eso es lo que va a suceder. Tal vez estés perdiendo el tiempo en otras cosas en lugar de estar ocupando tu tiempo en la salvación, pero bueno, aquí es lo que va a suceder, hermanos. Todo lo que vimos, como les dije, hermanos, solo es sombra de lo que va a venir, porque aún eso que vimos, pues no es la realidad que nos muestra la Biblia. Pero lo que sí es realidad, hermanos, es que las cosas están por terminar, y lo hemos estado viendo. Naciones como China, Estados Unidos, Rusia, nos han dicho y han dicho que tienen arsenal para destruir la tierra 4 veces. ¿Tú crees que esto no es posible, hermanos? Pues ya estás viendo la realidad y estamos en la recta final. Mi intención, hermanos, con esta enseñanza no es atemorizarte, no es llenarte de miedo, pero sí de temor de Dios, para que el Evangelio sea predicado, para que lleves esto a tu familia y tu familia no sufra estas consecuencias. Es algo que tienes que entender, hermano, que si estás aquí, que si estás oyendo esto y el Señor permitió que lo vieras, es con un propósito, que tú compartas lo que Él te está enseñando. Ese es un mandato. Y quiero decirles, hermanos, que pues nosotros como iglesia tenemos esa enorme responsabilidad de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y eso es algo que tenemos que hacer, pero necesitamos la ayuda y el apoyo de todos, que todos se comprometan con la obra, pero empiecen por su casa, hermanos, empiecen por su familia, para que su familia no sufra estas consecuencias, porque yo sé que los amas, pero si realmente los amas, hermano, haz algo por ellos realmente, porque solamente el Evangelio de Jesús nos puede rescatar de estas situaciones. Hermanos, vamos a seguir estudiando Mateo 24, pero lo dejaremos para otro domingo, porque el tiempo se nos acabó el día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración para despedir este servicio. Mi Dios, mi Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias.